Hoy en el frasco. תקפנו אותו עם 153 טון פצצות. 153 טון פצצות. Cuando supimos de la tregua estábamos deseando ver nuestra casa. La encontramos reducida a escombros, no hay vida en absoluto. Cuando vi mi casa, me derrumbé y empecé a llorar. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, some of them I never heard of, Bibi, and I made them. Esta escala masiva de destrucción no es normal. ¿Y Estados Unidos sigue suministrando a Israel armas para la destrucción? Ya no hay nada que destruir. These are bombs that Israel used to kill our people and destroy our cities. But look here. It's made in USA. Esta es una gran parte de la ciudad, un verdadero desierto, y es absolutamente devastador verlo. Mientras tanto, Israel continúa limitando el acceso a la franja, lo que agrava, por supuesto, el impacto de la guerra y pone en riesgo la vida de miles de civiles. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que el hambre no ha disminuido desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás. Tenemos que hacer todo lo posible porque los niños que están en riesgo puedan tener una diversidad alimenticia porque viene el invierno y su sistema inmunológico está muy deteriorado. אז ארגון צעדת האימהות וצו 9 הגיעו היום כדי לחסום משאיות גירוש התיישבות. בואו נדבר כבר בעברית. כיבוש, גירוש, התיישבות. זה הדבר היחידי שיביא לנו פה את הביטחון. ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, pourquoi est-ce que vous ne sanctionnez toujours pas Israël? L'Union européenne finance Israël via des fonds de recherche, des fonds militaires, la Banque européenne d'investissement, programme spatial, tout ce que vous voulez. Et vous ne sanctionnez pas Israël? Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, denunciando no solo a los genocidas, sino también a sus cómplices. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En los últimos días se hizo viral esta fotografía. Algunos pensaron que se trataba de Gaza 2025, pero no. Es de 1948, en lo que solía ser la ciudad palestina de Jaffa, cuando no existía ni Hamás ni el 7 de octubre, pero ya operaba e invadía el sionismo. Destruyeron Jaffa, mataron y desplazaron a su pueblo bajo la supervisión de la ocupación británica. La destrucción, el asesinato y el desplazamiento son el núcleo de la ideología sionista y no una reacción a un acto de resistencia. El texto de la publicación decía: destruyeron Jaffa, mataron y desplazaron a su pueblo bajo la supervisión británica. Reemplacemos Jaffa por Gaza y británica por Estados Unidos. Voilà. Estados Unidos ha proporcionado ahora más de 21.7 mil millones en ayuda militar a Israel desde que comenzó el conflicto en Gaza. Abandonamos nuestros hogares en busca de seguridad, pero cuando regresamos no encontramos casas. Esta escala masiva de destrucción no es normal. ¿Y Estados Unidos sigue suministrando a Israel armas para la destrucción? Ya no hay nada que destruir. These are bombs that Israel used to kill our people and destroy our cities. But look here. It's made in USA. So again, USA participated directly in this genocide. Pero no es como en otros tiempos donde los invasores simplemente ocultaban por décadas sus crímenes. No, ahora presumen de ello abiertamente. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. תקפנו אותו עם 153 טון פצצות. 153 טון פצצות. Netanyahu no solo se jacta de haberlo hecho, sigue libre y en su cargo como si nada. Mientras tanto, en Gaza, la ONU corrobora el horror derivado de esas 153 toneladas de bombas lanzadas indiscriminadamente sobre civiles. Pasé por aquí hace 7 u 8 meses cuando la mayoría de estos edificios aún estaban en pie para ver la devastación. Esta es una gran parte de la ciudad, un verdadero desierto, y es absolutamente devastador verlo. En Gaza no estaba completamente preparado para lo que vi. Nadie puede estarlo. La magnitud de la devastación parecía el escenario de una película distópica. Desafortunadamente no es ficción. No hay otra manera de describirlo.
Ya sabemos que la empatía es un término quizás muy denostado en los tiempos que corren, pero los invitamos a hacer el esfuerzo. Imaginen por un momento que regresan a sus hogares y se encuentran con estas imágenes. Los edificios no solo destruidos, sino a punto de derrumbarse. Barrios que solían estar colmados de personas reducidos a escombros. Escuelas, hospitales, clubes, comercios, todo devastado. Cuando supimos de la tregua estábamos deseando ver nuestra casa. La encontramos reducida a escombros, no hay vida en absoluto. Cuando vi mi casa, me derrumbé y empecé a llorar. Pero además los palestinos que regresan a lo que fueron sus hogares no están fuera de peligro, porque entre las ruinas hay remanentes de esas bombas que tanto orgullo le dan a Trump y a Netanyahu. El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas declara haber recibido cerca de 100 solicitudes de desminado desde el inicio de la tregua, y el problema puede agravarse. El peligro se intensificará a medida de que la gente se desplace y sobre todo cuando comiencen los esfuerzos de reconstrucción. Sin ir más lejos, esos explosivos dejados por el ejército israelí siguen engrosando la lista de asesinados y heridos, sobre todo de menores. Bombas dejadas por Israel hirieron a estos niños palestinos mientras regresaban a su vecindario cerca de Ciudad de Gaza. Explosivos y armas dejados por Israel han matado al menos a 53 personas y herido a cientos. Podría tomar de 20 a 30 años limpiar todo, dicen los grupos de ayuda. Incluso podría haber explosivos en el camino de la ayuda humanitaria, que tras meses de bloqueo entra con dificultad en Gaza. Efectivamente, la ayuda ingresa con dificultad por un bloqueo que, recordemos, es lisa y llanamente un crimen de guerra según los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra. Y por cierto, ¿cuál era uno de los puntos más importantes del plan de paz de Donald Trump? 7. Una vez aceptado este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza. Perdón, señor director, estaba un poco distraído. ¿Se puede explicar un poco mejor este punto? Se restablecerá el acceso a la ayuda humanitaria, supervisada por organismos como las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Bueno, adivinen si este ítem trascendental para salvar la vida de miles de personas que padecen hambre está siendo obstaculizado, ¿y por parte de quién? La respuesta no los sorprenderá. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que el hambre no ha disminuido desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás. El acuerdo de cese al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump contempla el ingreso de 600 camiones diarios con alimentos y suministros. اليوم بفعل إغلاق المعابر من قبل الجيش الإسرائيلي وتضييق دخول المساعدات اللي بيدخل الآن من 100 ل 150 شاحن. Mientras tanto, Israel continúa limitando el acceso a la franja, lo que agrava, por supuesto, el impacto de la guerra y pone en riesgo la vida de miles de civiles. Y debido a esas restricciones ilegales, están en riesgo no solo la vida de miles de niños, sino también la de aquellos que aún no han nacido. Esto advirtió el representante de población de las Naciones Unidas. La desnutrición de las mujeres embarazadas en Gaza tendrá efectos generacionales y probablemente requiera cuidados de por vida para los bebés que nacen actualmente allí. Tenemos que hacer todo lo posible porque los niños que están en riesgo puedan tener una diversidad alimenticia porque vienen el invierno y su sistema inmunológico está muy deteriorado. Probablemente ni eso, ni que 41 ONGs denuncien el bloqueo les importe a los colonos israelíes que siguen impidiendo deliberadamente el avance de los camiones que llevan ayuda. אז ארגון צעדת האימהות וצו 9 הגיעו היום כדי לחסום משאיות גירוש התיישבות. בואו נדבר כבר בעברית. כיבוש, גירוש, התיישבות. זה הדבר היחידי שיביא לנו פה את הביטחון. La ONU insta a Israel a cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la ayuda de Gaza. La ONU le exige al régimen israelí que cumpla con la ley internacional. ¿Qué intriga? ¿Cumplirán quienes tienen secuestrados a cientos de médicos y trabajadores de la salud, entre ellos al doctor Abu Sufia? Since the beginning of this genocide, the estimated number of the healthcare workers who has been abducted, it's around 400. In the last exchange, it's only 55 has been released, 55 healthcare workers. Among them there are doctors, nurses and paramedics. Lawyers who recently met Dr. Abu Safieh say he's been subjected to torture and starvation, losing 25 kilos of his weight and denied treatment for pre-existing heart disease and scabies, which he contracted in Israeli detention. En efecto, muchos de esos doctores y otros civiles detenidos sin cargos ni juicio son torturados bajo las órdenes de otro sionista que se jacta de sus crímenes en cámara.
כל הנוח'בות על הרצפה. כולם על הרצפה. מינימום של מינימום תנאים, תגיד, אתה תצלמי. Mínimo של מינימום תנאים. ¿Se trata acaso de un laboratorio en el que los invasores lanzan todo tipo de atrocidades para ver hasta dónde el mundo normaliza que este comportamiento siga permaneciendo impune? לעצור הכל, להגיד רגע, החטופים ברוך השם החיים חזרו. זה היה עיקר הטענה למה אנחנו לא ממשיכים את המלחמה. ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, No deja de ser curioso que un sujeto que se cree elegido por una divinidad hable de abrir las puertas del infierno, ¿verdad? Y su amigo Smotrich no se quiso quedar atrás y sumó su habitual cuota de supremacismo. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. Lo cierto es que, además de seguir ostentando su odio, este sujeto se expuso muy claramente como un colono ajeno a esa tierra. Embajador palestino en Costa de Marfil, no solo reveló su vulgaridad y su extremismo, sino sobre todo el racismo del colono que admite, sin querer, que no es de esta región. De repente vuelve a ser ese ucraniano que no sabe que incluso en Palestina hay camellos. Tanto Ben Gvir como Smotrich no son casos aislados, representan a una parte de la sociedad israelí que no concibe la existencia de los palestinos ni en Gaza ni en ninguna parte de Palestina. El mejor futuro para Gaza es que no haya Gaza. Si no quieren irse de la franja, es una señal de que quieren continuar con la guerra. Y pienso lo mismo sobre los árabes de Judea y Samaria. Basta escucharlos hablar. No hablan de Cisjordania, no hablan de Palestina, para ellos es Judea y Samaria, son las tierras que fueron prometidas a ellos. Y no solo eso, sino que hablan de Irán e Israel. Es así que en Cisjordania los colonos ilegales siguen poniendo de manifiesto esa retórica de odio validada por las autoridades en virulentos pogromos y ataques contra los nativos. Oh, come on, don't hit her! Hey! Oh my God. Hey! 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 Holy Hey! Colonos israelíes golpean a una mujer palestina hasta dejarla inconsciente y atacan a cultivadores de olivos en Cisjordania. Bueno, se trató de un atroz ataque antisemita, porque de hecho esa mujer palestina es semita, pero fue casi ignorado en los medios dominantes, al igual que esta cobarde agresión de soldados a dos niños también semitas. Tropas israelíes son grabadas agrediendo a dos niños palestinos pequeños hoy en las áreas del sur de la ciudad de Al-Jalil, en el centro de Palestina. En cualquier otra parte del mundo esa agresión hubiera sido un escándalo, tapa de todos los periódicos y motivo de condena masiva en las redes sociales. ¿Por qué será que nada de eso pasó en este caso? ¿Acaso la vida de los niños palestinos vale menos? Vean lo que dice hasta la BBC. The BBC World Service has compiled material on over 160 cases where children have been shot in Gaza and found that in 95 cases the child was shot in the head or the chest. Ahora, después de todo lo que hemos visto, destrucción total de Gaza, bombas que siguen explotando, ayuda humanitaria a cuentagotas, desnutrición, secuestro de médicos, torturas a presos, ataques de colonos, agresión y disparos a niños, ¿qué hace la ejemplar Unión Europea? La Unión Europea adopta el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Hoy es buen día para recordar que la Unión Europea no ha aprobado ni una mísera sanción contra el Estado genocida de Israel. Ni una. Pourquoi est-ce que vous ne sanctionnez toujours pas Israël? L'Union européenne finance Israël via des fonds de recherche, des fonds militaires, la Banque européenne d'investissement, programme spatial, tout ce que vous voulez. Et vous ne sanctionnez pas Israël? No es que los gobernantes europeos miran para otro lado o hacen silencio. Son cómplices de todas estas violaciones a los derechos básicos de un pueblo que, a pesar de todo, sigue cometiendo ese acto imperdonable para los colonialistas: existir. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
Navegamos 40 días el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria y para romper el cerco genocida. No pudimos llegar porque Netanyahu y su sionismo genocida de Israel, en complicidad con todos los gobiernos capitalistas, le garantizan la impunidad para haber hecho una intercepción y un secuestro de más de 500 personas totalmente ilegal en aguas internacionales. Bueno, muy bien. Y para hablar de ese tema tenemos nada menos que al protagonista, el señor Ezequiel Peresini, dirigente de Izquierda Socialista, integrante de la flotilla Sumud. Ezequiel, bienvenido al programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, así que la primera pregunta, ¿no? Casi de rigor, ¿por qué decidiste sumarte a esta travesía rumbo a Gaza? Fue un proceso muy rico y muy acelerado porque a mediados de agosto nos invitaron compañeras y compañeros del Estado español, de lucha internacionalista, a la organización internacional a la que pertenecemos, que se llama la UITSI, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Nos invitaron a participar de la flotilla global Sumud y nosotros dijimos que sí automáticamente, porque en nuestro programa político tenemos el apoyo a la lucha del pueblo palestino y la venimos impulsando desde hace décadas. Y sabíamos que la creciente movilización de los pueblos del mundo en apoyo a Palestina iba a tener una masiva demostración de fuerzas en la flotilla global Sumud, y porque confiamos en que la unidad de acción entre las organizaciones que defendemos la lucha del pueblo palestino se tiene que extender en todas partes del mundo, es que, balanceando riesgos y potencialidades, decidimos participar en la flotilla con mi compañero Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda, que nos subimos al Sirius el 31 de agosto en Barcelona. Bueno, hablando de riesgos, ¿no? Esa travesía no solo estaba latente la amenaza a Israel, sino concretamente ataques, ¿no? ¿Cómo fue viajar en ese contexto? Nosotros llegamos a Barcelona el 27 de agosto para poder organizarnos con los distintos participantes. Ahí conocimos a gran parte de los 500 que fuimos parte de la flotilla global Sumud y desde un primer momento nos preparamos y entrenamos para poder afrontar los distintos escenarios. El escenario de la interceptación, el secuestro y el encarcelamiento era el más probable y ya lo había afirmado el ministro de Seguridad, el criminal Ben-Gvir, que había dicho, los vamos a tratar como terroristas. Esperábamos los ataques de drones, pero que sean más cercanos a Gaza. La desesperación del Estado nazi sionista de Israel hizo que estos ataques se aceleraran y se presentaran a los pocos días de navegación ya en Túnez. Atacaron a 2 de nuestras embarcaciones y luego, cerca de Sicilia, directamente bombardearon con drones a 12 de nuestros barcos. Algunos de ellos fueron dañados y todos esos participantes del Family, por ejemplo, tuvieron que ser reubicados en distintas embarcaciones. El objetivo de ellos era amedrentarnos, pero no lo lograron porque nosotros no solamente navegábamos gracias a la flotación y las leyes de la física, sino que estamos acompañados por las fuertes movilizaciones de los pueblos del mundo, por las movilizaciones que en el Estado español impidieron la vuelta ciclística, y una gran potencia y acompañamiento nos dio también la gran huelga de los trabajadores portuarios en Italia y esas movilizaciones que llenaron las grandes ciudades de Europa. Claro. Ahora, fíjate que lo que ha sucedido y que quizás en algunos medios no lo advirtieron tanto, bueno, sabemos que adrede, ¿no? Que esto fue en aguas internacionales, ustedes se dirigían a Palestina. Entonces Israel actúa, como un pirata directamente, lo detiene, y ¿crees que esto, digamos, evidencia que no existe la soberanía de Palestina porque, digamos, no hay ingreso posible? Esto ha demostrado el fracaso de los dos estados con los que el imperialismo ha mentido de manera sistemática, ¿no? A Palestina no le han dejado derecho a frontera, no le han dejado derecho a defenderse y le han quitado el derecho sobre sus mares de manera ilegal, porque Israel no tiene soberanía sobre los mares de Gaza, hacia donde nosotros buscamos llevar la ayuda humanitaria para romper el cerco de hambriador con el que utilizan el hambre como un método de guerra para sostener su genocidio. Efectivamente, la interceptación que ejecutaron el 1 de octubre sobre nuestras embarcaciones tiene un carácter puramente ilegal, porque nosotros navegábamos en aguas internacionales, ellos se aproximaron a nosotros, nos redujeron, nos secuestraron y nos llevaron al puerto de Ashdod para luego encarcelarnos en la prisión de Ketziot, la prisión de máxima seguridad del mundo, con 400.000 metros cuadrados construidos con cárceles en donde decenas de miles de palestinos han sido encarcelados, torturados durante las últimas décadas. Cuando llegamos al puerto de Ashdod, ellos nos buscaban incriminar
diciendo ustedes venían a Israel sin autorización, y en nuestras declaraciones dejamos bien claro que nosotros íbamos a Gaza a llevar ayuda humanitaria y que el ejército nazi sionista de Israel, la Armada, nos secuestró de manera ilegal para encarcelarnos allí, así lo denunciamos en todo el mundo, y desnudar la complicidad de todos los gobiernos del mundo y la diplomacia capitalista cobarde que nada ha hecho para detener el genocidio y que nos entregó y nos abandonó a la violencia israelí ese 1 de octubre. Así es. Ahora, Ezequiel, hemos visto testimonios de detenidos que hablaron de que simularon fusilamientos, ¿no?, con ellos. ¿Cómo lo viviste vos, digamos, esos días que estuviste allí? Cuando interceptaron a nuestras embarcaciones, nos trasladaron en nuestros propios barcos, que ellos tomaron el control, hacia el puerto de Ashdod. Luego nos redujeron y nos sentaron como si estuviéramos en Guantánamo durante largas horas. Allí se hizo presente Ben-Gvir de manera personal para seguir insistiendo en que éramos terroristas, de que éramos financiados por Hamas y que íbamos a ir a prisión, diciendo falsamente que esas eran sus tierras, cuando ese es territorio histórico del pueblo palestino. Efectivamente luego nos esposaron, nos vendaron los ojos y en una larga noche de traslado nos llevaron a la cárcel de Ketziot, momento desde que llegamos aplicaron una limitada represión sobre nosotros porque sabíamos que contábamos con el apoyo y la movilización de los pueblos del mundo. Pero no se nos dio el agua, no se nos dieron los alimentos. Las personas que requerían de medicina y de tratamiento crónico no lo pudieron tener porque sus medicinas fueron secuestradas. Se nos trasladaba de noche entre celda y celda y el simulacro de fusilamiento con distinta intensidad era un mecanismo permanente. Por las noches en nuestras celdas ingresaban sus fusiles de asalto, apagando las luces y posicionando sus miras láser sobre la frente de las personas de la flotilla Global Sumud que estábamos ilegalmente detenidos, y otros compañeros, particularmente Tiago Ávila y otros que tienen una posición dirigente en la flotilla Global Sumud, sufrieron simulacros directamente caminando por el desierto. Insisto en que ellos querían amedrentarnos, querían quebrarnos, pero no lo pudieron lograr. Durante la noche cantamos Bella Ciao, cantábamos fuertemente Palestina libre, Palestina vencerá, Free Palestine, y cantamos la Internacional Comunista, demostrando que la flotilla Global Sumud estaba recuperando las historias de la lucha de la clase trabajadora y los pueblos del mundo que derrotaron al fascismo en Europa, con las cuales derrotamos al apartheid en Sudáfrica, o las cuales la solidaridad mundial que permitió vencer a Vietnam sobre la invasión norteamericana, y esas largas trayectorias son las que se tienen que poner en marcha masivamente en todos los pueblos del mundo para vencer al nazi-sionismo de Israel, que hoy representa el nazismo en el siglo XXI. Efectivamente, Israel, con su represión y con la complicidad de todos los gobiernos del mundo, impidió que llegáramos a Gaza como buscamos durante casi 40 días de navegación. Estuvimos 6 días detenidos en las cárceles de Israel y abrazamos al pueblo palestino que aún resiste y heroicamente no se ha ido de sus territorios históricos, y abrazamos a cada palestino en la diáspora, a cada palestina y palestino que vive en otros países del mundo y que jura que va a volver a Palestina. Y junto con ellos nos comprometemos a seguir desarrollando la movilización, la solidaridad internacional, a acompañar en las medidas de nuestras posibilidades en cada movilización, cada escenario que nos permita acercarnos a ese objetivo, porque creemos que si triunfa Palestina, triunfan todos los trabajadores y todos los pueblos oprimidos del mundo, y porque peleamos por una Palestina única, laica, democrática y no racista del río al mar. Y saludamos a esa heroica resistencia que lucha desde hace casi 80 años y que el imperialismo, a pesar de tirarle con todo, no ha podido derrotar. Esa lucha es la que nos inspira, que son un ejemplo, y gracias a ellos podremos seguir esta importante pelea por una Palestina libre del río al mar. Ezequiel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. A vos por la invitación, porque informar en momentos donde Israel ya ha asesinado a más periodistas que en las 2 guerras mundiales juntos, informar y hacer periodismo del bueno, como el que están haciendo, es una tarea muy valiente y le agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El mundo es un lugar peligroso no por los que hacen el mal, sino por los que lo observan y no hacen nada. Albert Einstein. Es posible que desde sectores del poder pretendan que nos acostumbremos a lo que vemos en Palestina a diario. Bombardeos, opresión, abuso, torturas, pero no.
Cada niño debe ser protegido, cada vida es sagrada, incluso la de aquellos que buscan con sus actos borrar a un pueblo de su tierra. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Estados Unidos sigue suministrando a Israel armas para la destrucción. Ya no hay nada que destruir.